Les doy la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades académicas impulsadas por el Tribunal Electoral. En esta emisión continuamos con la presentación del libro Declaración de Oaxaca, sentencias relevantes en materia de control de convencionalidad, que contó con la coordinación del magistrado presidente Constancio Carrasco Daza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad escucharemos la ponencia de la magistrada presidenta Ana Mireya Santos López del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, quien en su participación sostuvo que los ensayos contenidos en la obra permiten corroborar la función garantista que ha desempeñado el Tribunal Electoral desde hace una década para salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Al término de esta participación, el magistrado presidente Constancio Carrasco Daza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio inicio con su ponencia. Con estas reflexiones les invito a que se queden con nosotros en la presentación de este libro que tuvo verificativo el pasado 19 de junio en Oaxaca de Juárez. Comenzamos. Vamos a escuchar a continuación a la licenciada maestra Ana Mireya Santos López, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Brevemente presentaré algunos de sus datos curriculares. Licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal. Dentro de su carrera fue agente del Ministerio Público, adscrita a la Dirección de Control de Procesos, Juzgado Cuarto Penal y Primera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia de este Estado. Secretaria de Estudio y Cuenta y Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca. Jueza del sistema tradicional escrito en los distritos judiciales especializados en materia penal de ETLA, sexto y cuarto del Distrito Judicial del Centro. Fue propuesta por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y nombrada por la Cámara de Diputados del mismo Estado como magistrada supernumeraria del Tribunal Estatal Electoral. Capacitadora del sistema acusatorio adversarial en los cursos habilitantes, diplomados y seminarios impartidos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca en los diversos estados de Zacatecas, Jalisco, Colima, Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. También ha sido disertante en importantes foros nacionales. Actualmente magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral. Magistrada, bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Después de haber escuchado al oficial mayor, el licenciado Rodolfo Héctor Lara Ponte, y la extraordinaria exposición del maestro Ramo Ramos, pues yo creo, si fuera integrante del público, de que han de estar pensando pues ya que hable rápido, porque nosotros venimos a escuchar al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso es que me voy a animar a ser concretita, no con esa visión que el propio trabajo y actividad jurisdiccional le permite al magistrado Ramo Ramos, ¿sí? En virtud de que él es magistrado en la Sala Regional de Jalapa, tiene una visión federal. Entonces, quiero que me acompañen a leer esta obra imaginariamente como simples lectores, teniendo aquí a la mano esta gran obra que en su nombre implícitamente dice muchas cosas. Antes que nada, agradezco a nombre de los señores magistrados aquí presentes del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca esta hermosa invitación para compartir este espacio y este tiempo. Me da mucho gusto y me siento muy honrada también
estar entre hombres, juristas tan talentosos. Pero más aún, me siento muy honrada y muy halagada de tener en Oaxaca, por primera vez en su carácter de presidente del máximo órgano en materia electoral en el país, al magistrado Constancio Carrasco Daza. Creo que es la primera vez que viene como presidente de ese tribunal. Felicidades, magistrado Carrasco Daza. Pues miren, también agradecerle aquí a la maestra Mónica Sara Tapia su gentil invitación. Como siempre, maestra, muchas gracias. Fíjense que en el año de 2013, como ya integrantes del Tribunal Estatal Electoral, tuvimos la oportunidad de estar presentes en uno de los múltiples eventos que siempre realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión fue en coordinación con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el propio Tribunal Superior de Justicia y con nuestro Tribunal Estatal Electoral. Se le llamó la primera jornada de difusión de jurisprudencia electoral. Esto fue el 13 de abril del año de 2013, un año de mucho trabajo, de mucha polémica, de muchas angustias para Oaxaca, por haber sido proceso electoral local. Fíjense que estando en el Paraninfo, al lado del hoy presidente, Carrasco Daza, me percaté que hizo un intercambio de ideas con el anterior presidente del Tribunal Electoral Federal, el magistrado José Alejandro Luna Ramos. Y le dijo la importancia que la Sala Superior hiciera un ejercicio de recopilación de sus criterios en los cuales ya había realizado control de convencionalidad desde antes de la reforma, como ya se ha dicho, del 10 de junio de 2011. Doy constancia de tal hecho y me emociona mucho que esa idea se haya materializado con creces con esta obra que hoy se presenta, lo que patentiza que el Tribunal Constitucional Electoral ha tomado desde hace más de una década una postura de maximización de la protección y tutela de los derechos político-electorales. Les comento que se trata verdaderamente de una obra rica en información sobre diversos temas de suma relevancia en la materia electoral. Los más de 20 ensayos son antecedidos además por un prolegómeno preparado por el doctor Jesús Orozco Enríquez, uno de los primeros integrantes fundadores del Tribunal Federal Electoral, y un prólogo del juez Humberto Sierra Porto, actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A través de ellos, el lector da cuenta del hecho de que, en palabras del magistrado Orozco, abro comillas, la jurisprudencia electoral en México se ha caracterizado por una función garantista y antiformalista, comprometida con la protección efectiva de los derechos político-electorales, incluso antes de la importante reforma constitucional de 10 de junio de 2011. Cierro comillas. El prolegómeno y prólogo organizan temáticamente los diversos e interesantes artículos que conforman esta obra, que fue coordinada, como ya se ha dicho, por el magistrado presidente Carrasco Daza y el magistrado José Alejandro Luna Ramos. ¿Cuáles son los temas? Ya los mencionaron antes: la libertad de expresión, el derecho a ser votado, la participación política de los integrantes de los pueblos indígenas, la libertad de asociación, el acceso a las funciones públicas, la libertad de creencia y el derecho a votar. La gran diversidad y trayectoria de las y los autores, porque también escriben las ministras y algunas académicas, hacen que sea un verdadero placer leer cada uno de los artículos que contiene la obra. Aplaudo la inclusión de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Procuradora General de la República, los consejeros y exconsejeros del Consejo de la Judicatura Federal, de las y los catedráticos de diversas universidades,
tanto de México como de otros países, y de un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, quienes acompañan a la y los magistrados de la Sala Superior en una serie de reflexiones críticas sobre las resoluciones del tribunal desde la óptica del control de convencionalidad. Dado el número tan importante de escritos, ya se han dicho, son 22, que contiene este libro que hoy se presenta y se celebra, por cuestión de tiempo me permití escoger unos cuantos para esta intervención. Lo anterior, con el fin de invitarlos a leer con detenimiento el libro y conocer las otras reflexiones que en sus páginas se encuentran esbozadas con claridad, pues los artículos son muy cortos y muy precisos. Bien vale la pena una tarde de sábado, ¿sí? En lugar de irse al cine, mejor tomarse un café y leer esta obra que bien vale la pena. El primero al que haré referencia es de la autoría del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y Ricardo Antonio Silva Díaz, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la libertad de expresión de gobernadores durante la contienda electoral. El caso analizado, un recurso de revisión constitucional resuelto en el año 2003, se relaciona con la campaña para gobernador del estado de Colima. En el caso concreto, se discutió el derecho a la libertad de expresión del mandatario estatal en funciones. Se declaró la invalidez de la elección toda vez que se concluyó que hubo una intervención indebida de su parte en el proceso electoral que tuvo un carácter determinante, pues la intervención se realizó para que la elección recayera en determinada persona, aunado a que se realizó por él y por medio de otras autoridades. Además, se realizó al margen del orden jurídico. Lo anterior, dado que la Constitución local expresamente prohibía al gobernador intervenir en las elecciones, lo cual dio lugar a la nulidad de la elección. El criterio establecido es que si bien toda persona puede ejercer libremente su derecho a manifestar ideas, este no es absoluto, y al tratarse de un gobernante, debió de abstenerse de incidir, dada su posición jerárquica en las elecciones, lo que fortaleció la obligación general de respeto que debe reinar en los comicios con relación a los funcionarios públicos. También es notable que se repararon y sancionaron aquellas conductas que incidieron de manera indebida en otro derecho humano, el derecho al voto de las y los ciudadanos. El artículo del anterior titular de la Sala Superior, el magistrado Luna Ramos, también trata la libertad de expresión. Aquí se balanceó tal derecho con el derecho a la honra y la dignidad personal, así como el principio del voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, en un recurso de apelación relativo al proceso electoral federal 2006 y spots negativos que se divulgaron sobre el candidato de la coalición por el bien de todos. La resolución ordenó al Partido de Acción Nacional abstenerse de volver a difundir 3 de los 4 promocionales impugnados, con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Olmedo Bustos y otros versus Chile, y disposiciones del Pacto de San José. La Sala Superior estableció que la libertad de expresión tiene como límite el respeto a la honra y la dignidad personal y los ataques a través de informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio o a través de informaciones emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirigen al público en general. Es decir, como ya lo hemos mencionado y lo hemos retroalimentado también al interior del tribunal local, no se trata de un derecho absoluto o ilimitado, y no toda expresión dicha en las campañas electorales está constitucionalmente protegida. En esta misma temática, el artículo de la autoría del presidente de la Sala Superior, el magistrado Carrasco Daza,
analiza el juicio de revisión constitucional que trató hechos suscitados 2 meses antes del inicio de las elecciones para gobernador en el Estado de México en el año 2010. En el caso, el Partido Revolucionario Institucional se quejaba de anuncios colocados en diversas partes de la entidad federativa criticando su gestión de gobierno, lo que trajo como resultado, dijo, la denigración de las instituciones del gobierno de ese Estado. La mayoría de Sala Superior se inclinó por una reindividualización de la sanción al Partido de Acción Nacional. Al interpretar el artículo 41, apartado C de la Carta Magna y su prohibición a la propaganda que denigra a las instituciones, el magistrado presidente Carrasco disintió de tal criterio, el cual fue compartido por 2 de sus colegas, con el argumento que no se actualizaba la hipótesis prevista en la Constitución, así como en el Código Electoral local, dado que la expresión constituía una opinión dura o crítica hacida respecto del desempeño público de una gestión de gobierno, lo que está amparada en un contexto de máxima libertad de expresión y derecho a la información dentro del debate político. El artículo de la autoría de Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, quien ha sido consejero de la Judicatura Federal, analiza un caso de suma relevancia para Oaxaca, por tratarse de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, consagrados ya en el artículo 2 de la Ley Fundamental desde el año 2001 y del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, por lo que es parte de la Ley Suprema del país, al haber sido ratificado dicho convenio en el año de 1990. Es importante mencionar que México fue el segundo país en el mundo en firmar dicho tratado. Se trata, como ya lo mencionaron antes, del caso de Tanetse de Zaragoza, una comunidad zapoteca de la Sierra Juárez, resuelto en el año 2007, donde se abarcó, entre otros criterios sumamente relevantes, el derecho a la libre determinación y autonomía, el respeto a los ordenamientos jurídicos indígenas, el derecho a la autoadscripción y el acceso efectivo a la justicia, lo que implica, en casos relativos a comunidades indígenas, la suplencia total de la queja. Invito, ya voy a acabar, ya los veo inquietos. Invito a todas y a todos a leer el libro Declaración de Oaxaca, sentencias relevantes en materia de control de convencionalidad. Los artículos de aproximadamente 10 cuartillas cada uno son de muy fácil lectura y nos permiten acercarnos a una amplia gama de temas de suma relevancia en la aplicación de los tratados internacionales a favor de la más amplia protección de los derechos humanos. A través de la experiencia que se ha construido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de las experiencias complementarias de los tribunales locales, se pueden conocer los primeros esfuerzos en el país que implementan un nuevo paradigma que permite una protección real y amplia de los derechos humanos. Para mí, haber escuchado la plática entre los magistrados Carrasco Daza y José Alejandro Luna Ramos, lo percibo como una declaración de amor y pasión por el derecho por ambos juristas. Pero tratándose del magistrado Carrasco Daza, es un amor a su tierra, que es, como ya todos sabemos, Oaxaca. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Finalmente, vamos a escuchar a continuación al maestro Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero antes, muy brevemente, algunos de sus datos curriculares. Originario de la ciudad de Oaxaca, estudió la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
tiene el grado de maestro en Derecho. Fue juez primero civil auxiliar del Estado de Oaxaca, donde también fue subprocurador de Justicia. Juez octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. Juez 12º de Distrito en materia penal en el Distrito Federal. Encargado de la Dirección General Adjunta de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Secretario Ejecutivo de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal. Consejero de la Judicatura Federal. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde actualmente es su presidente. Solo algunos datos. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias. Adelante, por favor. Qué amables. Muy buenas tardes. Déjenme, antes de las presentaciones formales y de saludarlos a todos, contarles 2 o 3 cosas que me sucedieron hoy, que si no me permiten contarlas, de todos modos lo hago, y si no me dejan, pues voy a reventar. Pues en estos días, poco tengo que explicarles, todos ustedes tienen una formación profesional y muchos en leyes, pues se han dado un poco más ocupado que de ordinario, y salía del trabajo y me alistaba para venirme a Oaxaca después de mediodía, y llegando al aeropuerto me entero que iba a jugar México, y estuve a punto del colapso, porque recordaba, no los pude ver, pero recordaba que los otros partidos de México en la Copa América habían sido a las 6 de la tarde. Y entonces, la verdad, dije que voy a ir a hacer a Oaxaca a las 6 de la tarde, en viernes, partido de México, se juega al pase, en fin, me preocupé muchísimo. Mi secretario me dijo, Roberto, no se mortifique, fue a checar y me dijo, juega a las 4. Y le dije, bueno, pues, creo que sí vamos a poder salir de ello. Pues nos fue mal a los mexicanos jugando fútbol, nos ha ido mejor aquí hoy en la tarde. Y me tiene muy contento ver esta convocatoria, que sea que obedece, me queda muy claro. Quisiera saludar a todos por su nombre, 2/3 partes del auditorio lo conozco por su nombre, aunque Rodolfo haga esa cara, y Ana Mireya lo sabe, Octavio lo sabe menos, Mónica también lo sabe que es verdad. Todos muchos son amigos míos y otros quisiera que lo fueran, pero creo que una muestra de amistad es que viernes a esta hora, después de estas magníficas intervenciones, me estén esperando. Por favor, no se paren, no me voy a tardar mucho, voy a hacer 2 o 3 reflexiones con ustedes. Agradezco formalmente muchísimo la invitación a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El escenario, que lleva por nombre María Cristina Salmorán de Tamayo, que déjenme solo decirles algo, es la mujer que rompió una visión de juzgamiento federal de 200 años de hombres, perdón que lo ponga en esas palabras, es decir, habíamos tenido una Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2 centurias de nuestro orden jurídico constitucional de juzgamiento federal, a través fundamentalmente del juicio de amparo indirecto, de 200 años de una visión masculina de la justicia. Veía la pintura de la ministra Salmorán y recordando 2 o 3 criterios que vienen en estas 22 sentencias que se analizan en materia de paridad, decía, si la ministra pudiera ver en la materialidad, supongo que lo puede ver, si pudiera ver lo que hoy determina nuestro artículo 41 constitucional, la obligatoriedad de equidad en la integración del Congreso Federal de una proporción de 50% de hombres y mujeres para integrar nuestro Congreso de la Unión, si la ministra pudiera ver los criterios del Tribunal Electoral que determinan las paridades horizontales y verticales en tratándose de ayuntamientos, y un reglamento que tuvimos la fortuna que presenté el martes pasado a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
que fue aprobado por los miembros de la comisión, órgano rector de la administración, donde ya se establece como eje rector o como principio rector del ingreso y promoción en la carrera judicial electoral federal el principio de paridad. Si la ministra viera cómo abrió este camino, porque no solo fue su inclusión en la Suprema Corte lo que lo permitió, sino fue su liderazgo, su talento, la trascendencia que dejó el Semanario Judicial de la Federación es el mejor testimonio. Los criterios de la ministra Salmorán de Tamayo legitiman y explican por sí sola el rol que jugó en nuestro máximo tribunal de la nación. Les digo que este escenario solo cuando vi cómo está organizado el evento, me explico, déjenme hacerlos una infidencia, me explico perfectamente por qué hay esta convocatoria, porque está tan bien hecho, pues porque lo hace Mónica Zárate Apac, que tiene una gran sensibilidad por la cultura en general y por la cultura jurídica en especial, y solo así lo encuentro. Agradezco muchísimo, de veras, la presencia de la magistrada Ana Mireya Santos. Le agradezco muchísimo que me acompañe, sus reflexiones inteligentes. Dijo que se sentía abrumada, como me siento yo, por las intervenciones tan talentosas del magistrado Octavio Ramos y del oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi amigo Rodolfo Lara Pont. Hicieron una descripción del paisaje de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral previo a la reforma fundamentalmente de junio de 2011 en materia de progresividad, que poco tengo que contribuir. Déjenme solo platicarles 2 o 3 cosas que sé que no van a salir de acá, y eso me conforta muchísimo. Sin ningún otro afán, ya la magistrada Ana Mireya se adelantó. La obra se llama Declaración Oaxaca, y el nombre tiene varios méritos. El primero, que todos los que estamos acá, y quienes no lo saben se los vamos a informar en este momento, hacer una declaración en Oaxaca de cualquier cosa es bastante difícil. No es un tema, no es atrevido, yo coincido con Ralfo, no es un tema menor. Pues la obra se llama Declaración Oaxaca, precisamente homenajeando un importante consenso que tuvimos ya a principios, ya lo dijo muy bien Ana Mireya, del año 2013, los integrantes de la Sala Superior, pero ella por modestia no lo dijo, yo lo voy a decir. Mentiría, y se los digo concretamente, que lo que más me alienta de la reforma constitucional en progresividad del año 2012, porque tuve la oportunidad de ser juez del Fuero Común y hacer una carrera en la Judicatura Federal, haber estado en las 2 partes de la integración judicial, lo que más me alienta de la reforma es que terminó de tajo con las jerarquías judiciales y jerarquizó la interpretación progresiva como obligación de los jueces de este país. Eso es lo que más me alienta de la reforma constitucional. Había sido muy complejo, y vaya que lo sabemos mucho de los que estamos acá, poder romper la percepción de una jerarquía más allá de las nacidas de la competencia jurisdiccional, sino de una jerarquización malentendida. La reforma en materia de progresividad del ya lejano junio del 2011 rompió esta clase de jerarquías. ¿Y qué es lo fundamental? Nos empató a los jueces del sistema jurídico mexicano. Nos empató, nos puso a todos en la misma lugar de salida, nos puso a todos, y determinó que todos, en el ámbito de nuestras respectivas competencias, teníamos de frente a asuntos donde estuviera en cuestionamiento los derechos humanos que hacer una interpretación progresiva, prohomine, potenciadora, que los determinara de mejor manera. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.